Bueno, Dios les bendiga. Siempre cuando nos despertamos en la mañana, pues hay que darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque los muertos no se levantan, ¿sí o no? O sea, todos los días es un milagro. Todos los días nos despertamos porque estamos vivos, estamos con vida y la vida proviene del Señor. Recién lo veníamos a decirlo con el susurro de su voz, ¿verdad? Nos creó y nos dio vida. Así que, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer que agradecerle, verdad? De todo corazón. Y así lo hemos hecho en la alabanza. Mañana ya los jóvenes ya saben, pues el hermano Abraham pues está mandando, ¿no?, los mensajes correspondientes para mañana que nos vamos. Para los padres nos vamos a ir en Uber o en Didi, lo que sea más barato. Vamos a ir. Nosotros, ustedes no se preocupen, nomás pongan acá a sus hijos y ya los llevamos al Colomos. Y los regresamos aquí. Los que van a ir directo porque tienen su propio vehículo, pues nomás avísenle al hermano Abraham y con todo gusto allá en Colomos, ¿verdad? ¿Ya mandaron en qué posición de Colomos o en qué entrada? ¿No? Pues supongo que es la principal del año pasado, ¿verdad? La que está sobre Avenida Patria, ¿está bien? Entonces, para que pase nuestros jóvenes un excelente día, seguimos viendo por ellos, orando para que ellos no sean no solo el futuro, sino el presente, ¿no? Porque ya algunos como el hermano, varias hermanitas están sirviendo, así que esto es un todo gusto, ¿eh? La verdad que jamás aquí vamos a menospreciar a los jóvenes, ellos pueden servir también como nosotros, ¿verdad que sí? Porque es el Espíritu el que obra, no nosotros. Así que no hace falta todo nuestro bagaje, al contrario, mientras más edad tenemos, más bagaje de pecados tenemos. ¿De qué sirven eso? De nada. Pero ellos, muchos están, wow, yo la verdad los veo firmes en el Señor y me gozo junto a ustedes, padres, y a los que no tienen a sus padres aquí, pues también oramos por ellos también, ¿no? Antes de comenzar la prédica, rápido, voy a comentar algo sobre esto de ser agradecidos al Señor, ¿no? Porque estaba viendo el otro día un debate entre un ateo famoso, un erudito del mundo famoso, ¿verdad? Y su contraparte era un joven. Era un joven que, un apologeta, claro, un estudioso de la Biblia, pero al fin y al cabo un joven. Y me sorprendía la elocuencia de este joven, y el ateo le dijo de todo, ay, que que el otro, y que cómo creer en un Dios que no se puede ver, y que no sé cuánto, y cómo sabes que es verdad, y bla, 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 y le llenó de cosas, ¿verdad?, de palabrerías. Y el joven se levanta nomás y saca una naranja, como que estaba preparado, ¿verdad? La saca y la empieza a pelar. Y el ateo científico le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a argumentar o qué? ¿Qué estás haciendo? Y sigue pelando la naranja y agarra y se la come bien a gusto. Y el ateo se queda enojado. ¿Qué estás haciendo aquí? Venimos a debatir, venimos a agarrarnos en argumentos. Y le dice el joven, a ver, dime, te voy a hacer una pregunta, dime cómo sabía esta naranja. Y el ateo se enoja, ¿no? Y dice, pues ¿cómo voy a saber si tú te la comiste y ni me compartiste nada? O sea, ¿cómo voy a saber yo? Dime tú cómo sabe. Y le dice, ¿ya ves? Tú no puedes saber porque nunca lo has probado. Así también Cristo, como nunca probaste a Cristo, nunca experimentaste al Señor y su relación y tenerlo día a día con nosotros, no puedes saber qué significa ser cristiano. Y esa es la gran enseñanza que antes de la prédica yo quería compartirles, porque aún en los jóvenes que se preparan y que son valientes, ¿verdad?, en el Señor, pues así los prepara el Señor, ¿verdad? Así que yo los bendigo en el nombre de Cristo a todos sus hijos presentes o que están o que no están, porque ellos son el presente de la iglesia, amén. Vamos ahora sí a la prédica de hoy. La titulé y le decía al hermano Eduardo que no sabía si estaba bien el título, pero bueno, la titulé así: pensamientos positivos de Dios, como una pregunta, como puntos suspensivos, pensamientos positivos de Dios. Entonces, la pregunta que sigue para que se entienda es: ¿Dios querrá lo bueno, lo positivo
la bendición para con nosotros, sus hijos? ¿Cuál es la respuesta? Amén, ¿verdad? Algunos los noté como que yo no los quiero guiar ahí para que no. Díganlo con convicción. ¿Están convencidos? Amén. Claro que sí, mis hermanos. La respuesta es contundente, debe de ser contundente. Y está impregnada a lo largo y a lo ancho de toda su palabra, la Biblia. Por eso estamos convencidos. En toda su palabra se demuestra que Dios siempre está a favor de sus hijos. Nomás voy a citar 3 versículos rápidamente por lo eso de presentar 2, 3 testigos, ¿verdad? Para un argumento siempre, ¿no? Para validarlo, para confirmarlo. Nomás voy a presentar 3 versículos, 3 pasajes. El primero está en Deuteronomio 12, 28, en la Reina Valera actualizada. Usted sígame en su traducción de su Biblia o aquí en la pantalla. Deuteronomio 12, 28 dice así: guarda y obedece todas estas palabras que yo te mando, para que cuando hagas lo bueno y recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? Entonces, amén. Ya lo dijimos, mis hermanos, y no me voy a cansar de repetir. ¿Para qué son estas leyes que aquí nos demuestra en Deuteronomio 12, 28? ¿Para qué son estas leyes de Dios? Algunos argumentan que, no hombre, para ponernos yugos, para ver si somos buenos, para ver cuán buenos somos, ¿verdad? ¿Será para eso? No, es para nuestro provecho, mis hermanos, para ser nosotros bienaventurados. Pero hay que guardarlas, hay que obedecerlas. Y alguno podrá decir ahora, pues así que chiste, ¿no? Nos van a bendecir, que nos bendigan en forma automática, obedientes o no obedientes. Pero ya sabemos que así no funciona. Para eso están las leyes, los reglamentos e instrucciones en todo nuestro plano de la vida, también en la vida secular. Justamente las leyes o los reglamentos están ¿para qué? Para marcarnos un parámetro, una regla, un estándar, un parámetro ¿de qué? De vida, para ser bendecidos. Una regla confiable en donde nosotros podemos anclar, fijar nuestras vidas para nuestro propio bien, para mi provecho, para el provecho de cada uno de nosotros. Y como está escrito, para provecho también de mi familia, como recién leímos en Deuteronomio 12, 28, de mis hijos y los hijos de mis hijos. Muchos padres están ahí, ay, ¿cómo hago para que mi hijo que estudie en la universidad, que le eche ganas al trabajo? Y claro, eso no es algo incorrecto, es correcto, es válido. Pero se olvida de lo más importante, las leyes, los reglamentos y los parámetros universales, espirituales, que van a sujetar a sus hijos a una bendición no temporal, sino eternal. Esa es la bendición que queremos sujetar a nuestros hijos, a esas leyes. La ley de Dios funciona como una guía a nuestras vidas. Sus instrucciones son el manual de vida que todos necesitamos para que nuestras vidas prosperen y les vaya bien. Yo creo que lo hemos entendido, ¿verdad? El segundo versículo de muchísimos estoy diciendo, ¿no? El segundo versículo que expone Dios hoy, que yo quiero exponer en este sentido que el Señor me ha puesto en el corazón, está en el Nuevo Testamento, en donde nos dice también que Dios quiere nuestro bien, claro, ¿no? Romanos 8, 28. Todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? En la Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿qué? A bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? A su propósito son llamados. ¿Conforme a qué propósito? El propósito de Dios. Son llamados a hacer algo, ¿verdad? En Romanos 8:28 así se afirma que Dios conoce bien, muy bien, lo que vamos a necesitar antes de que lo pidamos, ¿verdad?
Y que todo lo que sucede es para el bien de los que le amamos. Todo, absolutamente todo lo que usted ahora está viviendo. Lo que usted considera bueno, entre comillas, vamos a llamarlo, y lo que usted considera malo, también lo voy a decir entre comillas. Porque solo Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Todo sucede para el bien de los que le aman. Esto implica que Dios tiene un plan de bienestar, ¿verdad? Y crecimiento espiritual para cada uno de sus hijos de manera individual, particular. No así como que, a ver, ustedes son una bolsa de creyentes. No. Por su nombre, por nuestros nombres, Él nos conoce y nos llama. Y nos dice, a ti, Juan, a ti, Perengano, Merengano, a ti, María, Lupita, lo que sea, ahí nos dice de manera particular, individual, personal, su plan de bienestar. Un tercer pasaje que expone lo que Dios desea y cómo Él quiere obrar siempre a nuestro favor, siempre. Es uno que se usa como una analogía. Y voy a citar este pasaje porque es importante para después entender el capítulo que hoy vamos a analizar. No se saca directamente como una analogía, directamente del texto que Dios quiere bendecirnos de ese texto directamente, de una manera directa, ¿no? Se puede, pero sí se puede establecer fácilmente a través de la analogía. En cuanto si es la relación de padres e hijos terrenales, es la analogía, ¿no? También la relación del Padre Celestial con sus hijos espirituales. Esa es la analogía que vamos a analizar. Y vamos al pasaje en Efesios, capítulo 6, versículos 1 y 3. En la Reina Valera seguimos, dice así la palabra de Dios, Efesios 6:1 dice, hijos, ¿cuántos son hijos? Amén, todos somos hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta promesa? Amén. Es una de las promesas más importantes para todos. Fíjese, yo me he encontrado con gente que no es de fe, de la fe cristiana, ¿verdad? No cree en Cristo. Pero igual cómo cuida a sus padres, cómo los honra. Y ellos tienen unos familiares que son cristianos, en un caso que yo conozco, ¿no? Y me dice, ay hermano, no puedes, yo aquí veo la promesa de Dios cumplida en mis hermanos, en la carne. No quieren del evangelio, me rechazan una y otra vez. Me aíslan. Pero cómo honran, cómo obedecen, cómo le dan honras a mis padres, dice la hermanita, que ya tiene edad. ¿Y qué hace el Señor? ¿Aplica esa bendición para ellos? Claro que las aplica. Mucha gente en el mundo vive de las bendiciones de Dios sin saberlo. Hace poquito en la serie que estamos dando en los miércoles, lo dijimos, ¿no? Que ignoran ciertas cualidades o reglas del Señor, pero las cumplen y son bendecidos. Pero también cometen pecados en ignorancia, pero eso, ¿qué los hace inocentes? No, dijimos que los hace también culpables, ¿verdad? Bueno, pero bueno, usted dice, ay, esto de los hijos. Lo que estamos atentos a esto de Efesios 6, 1 al 3, nos vino rápidamente en la mente Deuteronomio 12, 28, ¿verdad que sí? El primer pasaje que leímos, que está diciendo algo similar. ¿Acuerdan? Obedece, guarda los mandamientos y serás de bendición para que te vaya bien a ti y a quiénes más, a tus hijos después de ti. Establecimos aquí una analogía correcta entonces para la interpretación de la palabra de Dios. Eso es el punto que queremos hoy enseñar. Y para que no quede dudas acerca de la validez de la analogía entre los padres e hijos que hicimos aquí, ¿no? Terrenales con el Padre Celestial, ¿verdad? Es
responsabilidad nuestra, claro, de escudriñar las Escrituras más para ver si hay otro pasaje que avala esto que acabamos de mencionar, de esta analogía entre padres e hijos. Y si lo hay, vayamos a Mateo capítulo 7, versículo desde el 9, en la Reina Valera, 9 a 11. Mateo 7, 9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? A ver, levante la mano. A ver, bueno, ¿verdad que no? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Yo sé que algunos aquí de los padres con hijos adolescentes quizás quiera, ¿verdad? Pero no debe. No lo haga. Versículo 11. Pues si vosotros, esa es la conclusión del Señor, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es una pregunta retórica y muy obvia. Aquí está. Cristo mismo establece esta relación del Padre Celestial y sus hijos. Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Se va explicando por sí misma. Y aquí nos podemos pasar toda la tarde y más buscando pasajes bíblicos que respalden a otros pasajes bíblicos, es así todo el tiempo, y podemos pasarnos hasta la noche para validar y confirmar criterios, doctrinas, ¿verdad? Y como consecuencia entenderlos mejor, correctamente, como el Señor manda, tal como el Señor quiere que interpretemos su pensamiento. Entonces, mis hermanos, la conclusión después de estos 3 pasajes rápidamente que vimos, no nos deja lugar a dudas de que la interpretación de que Dios siempre, y subrayo siempre, quiere nuestro bien es válida, es correcta, es bíblica, le decimos, ¿verdad? Vayamos para ahora a comprobarlo a un pasaje que muchos se empeñan en que este también lo comprueba y lo corrobora. Vayamos a Jeremías capítulo 29, versículo 11, también en la Reina Valera. Jeremías 29, 11. Es un pasaje, yo sé, ¿cuántos memorizaron este pasaje? Pues yo creo que varios de aquí, aunque ahora ya saben que lo que les espera, por eso no levantó la mano. Pero todos conocemos este pasaje, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos ¿de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Para daros qué? El fin que esperamos. Amén. Amén. Bueno, hoy aprenderemos que no aplica como muchos lo citan, especialmente cuando dan sus testirrollos, yo le digo, ¿verdad? Tus testimonios, ¿no? Que dicen, no, el Señor es bueno siempre. Jeremías 29, 11. Y luego, ¿no? El Señor tiene pensamientos de bien, de paz y no de mal, para dar el fin que esperamos, etcétera. Y lo suben, ¿no? También a sus redes sociales. De hecho, entre semanas le mandaba a mi hijo, ¿no? Mira, había un chavo, un atleta profesional, ¿no? Que subía Jeremías 29, 11. Yo dije, híjole, cuando suben ellos, yo más o menos sé. Entonces lo veo y digo, y ahí pone, filantropista, playboy, o sea, mujeriego, y pone Jeremías 29, 11. O sea, como diciendo, paso, no digas que eres cristiano. ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué tiene que ver ser playboy, multimillonario, con filantropista? Sí, no, pues vemos el bien de los otros, pero pues con ser cristiano. Pues ahí están, ¿no? Lo exhiben en sus redes sociales, hay muchos, ahí están con las... no borre, si lo tenía ya no lo borre, ¿no? El que uno ya lo tenía en su perfil, déjelo. Pero hoy va a aprender por qué es incorrecto asignar esto a decir, no, Dios siempre obra para bien de nosotros, que es correcto como vimos, ¿verdad? Es bíblico. Pero este texto no es uno de los que más nos convendría apoyar como testigo entre los que para esa doctrina de que Dios ve por el bien de sus hijos siempre. Vamos a ver eso. Antes he de aclarar algo, mis hermanos, que
Puede haber pastores que prediquen sobre la bondad de Dios, sobre que siempre obra para el bien nuestro y pongan este versículo como base, el de Jeremías 29:11. Sí, puede haber, claro. Ustedes no se van a levantar de la silla y decirle hereje. No es para eso esta enseñanza. ¿Está bien? Yo recuerdo que una vez el pastor Sergio Dueñas me dijo, pues yo le pregunté de las predicaciones, de citar ciertos pasajes y le di ejemplos que yo tenía dudas, ¿no? De para este tema. ¿Cómo lo ve? Y empecé a decir, ¿no? Y me dice, no, Mario, puedes citar estos pasajes como, entre comillas, fuera de su contexto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues, por ejemplo, cuando dice, y de Egipto llamé a mi hijo, le dice, ¿verdad? De cuando Jesús estaba de niño, ¿verdad? Bebé, mandó a José y a María a refugiarse en Egipto. Y después lo mandó a llamar porque Herodes ya había muerto. Y entonces cita el profeta al pasaje de que de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Pero cuando usted va y lee el pasaje en el Antiguo Testamento, nada que ver. No es un pasaje, no parece un pasaje profético, no parece un pasaje mesiánico, no parece algo que tenga que ver con el Señor. Pero en la Biblia, fíjense, lo cita y dice, aprovecha y cita eso. Y así muchas cosas también. Por eso podemos citar Jeremías 29:11 para dar a entender de que Dios ve por nuestro bien. Claro, sí se puede. Pues cita la bondad de Dios, ¿verdad? Que siempre está obrando al favor de su pueblo. No es incorrecto, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Esa es la enseñanza. Porque la mayoría de los cristianos quizás ya no tiene el entendimiento de aquel pastor que está predicando eso o aquel teólogo que está predicando aquello y pueda llevarlos a sus ovejas, a sus congregantes a una mala doctrina. ¿Y qué hacen las malas doctrinas? Nos desvían del propósito de Dios. Y hay que tener mucho cuidado justamente por eso, mis hermanos. Y así ha pasado a lo largo de los siglos. No tanto también por los pastores bien intencionados que lo citan este pasaje para decir que Dios es bueno. Más bien por los falsos maestros malintencionados que lo enseñan de una manera adrede, a propósito, para desviarlos de su real significados y llevarlos a otro evangelio. Por eso la advertencia de hoy, mis hermanos. Muchos en las iglesias han interpretado de que Dios siempre quiere bendecirnos dándonos el fin que esperamos. Citando Jeremías 29:11, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? Que muchos en las iglesias, no pocos, lo han interpretado de que Dios siempre quiere bendecirnos dándonos siempre el fin que nosotros esperamos. ¿Ya lo checó? ¿Ya le entró la alarma aquí? Alarma de falso profeta. Pues hay que entrar esa alarma. Y aquí la frase, mis hermanos, Jehová tiene pensamientos positivos, buenos para mí. ¿Para qué? Para darme el fin que yo espero. Ese es el versículo 11. Pues ahí está escrito, hermano. ¿No es eso? Yo espero un fin. Y es bueno porque con eso voy a sacar adelante a mi familia. Con eso me van a respetar. Con eso voy a ser alguien en esta vida. Con eso voy a tener suficiente dinero para que no me falte nada. Así que, ¿qué es malo? ¿Por qué es malo eso? Miren, Dios es un Padre bueno, un Padre proveedor, como todo padre debe ser, un Padre protector, un Padre proveedor. Y nos da todo lo que nosotros esperamos para bien. Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la incógnita que encierra. Los que nosotros pensamos que es para bien nuestro y de nuestras familias. Entonces debemos de pensar ¿de qué manera? Discerniendo a través de la Biblia. Nosotros hoy lo vamos a hacer y vamos a checar este capítulo 29, un poquito antes y un poquito después. Pero fíjense cómo estos falsos profetas, al igual que ahí en Jeremías 29, cuando Jeremías dio esta profecía, ahí estaba antes Ananías, el profeta, que decía, es mentira lo que Jeremías dice. Vamos a regresar en 2 años, decía Ananías. ¿Y qué pasó con Ananías? A los meses murió. Jehová le dijo, bye,
No puedes hablar cualquier desastre. No puedes hablar en representación mía, diciendo cualquier cosa. Y ahí estaban los falsos profetas, ahí acechando todo el tiempo a Jeremías. ¿Y qué dicen esos? ¿Qué dicen ellos? Sigue siendo lo mismo, debemos de pensar positivamente. Entonces uno dice, pues sí, amén, ¿verdad? Pues sí, pues no es malo pensar positivamente. Después vamos a ver en la conclusión que pues es parte de lo que Dios nos pide, pero vamos a ver cómo. Pero estos falsos profetas dicen, piensa positivamente y confiesa positivamente para que Dios vea tu fe y te dé lo que esperas. Hay que entonces decirlo con la boca, confesarlo, porque en las palabras hay poder, dice. ¿En quién hay poder? En las palabras. Pero lo dicen así, hay poder en las palabras, dice. Entonces, soy como Dios. Dice, ¿vieron siempre la problemática del hombre qué es? Tratar ¿de qué? De ser como Dios, ¿verdad? Esa es la problemática siempre del hombre. Entonces, ¿Dios cómo es? Él crea de la nada, ¿qué? Con palabras. Como recién veníamos en la alabanza, ¿no? Con susurros de su voz, Él puede crear. Él creó todo hablándolo, no más, porque Él es Dios. Entonces dice uno, estos falsos profetas dicen, no, pues yo soy su hijo, yo soy Jehová Junior, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo hacer lo mismo y lo declaro y lo confieso. Y Dios es bueno siempre y me va a respaldar porque es un papi bien bueno, bien protector, para que Él tampoco se contradiga y hasta lo amenaza el papi, ¿no? Para que no te contradigas Dios, Jeremías 29:11, no se te vaya a ocurrir a aplicarme otro pasaje aquí. Y lo tiene amenazado al Señor, a su papi, ¿verdad? A su papito. Un hijo de Dios, entonces dicen, puede hacer real en su vida los pensamientos positivos de Dios. ¿Sí lo entiende? Así lo piensan ellos. Declarándolos y confesándolos con su boca. ¡Wow! ¡Qué poder!, ¿verdad? Esto sin duda a los neófitos y a los que no son entendidos de la palabra los agarran en curva, como dicen aquí en México, ¿verdad? Los agarran en curva. ¿Usted conoce lo que se llama la confesión positiva? A ver, ¿cuántos han escuchado? Levante la mano. Levante la mano. ¿Cuántos han confesado positivamente? Pues yo lo he hecho, ¿verdad? Porque a mí, pues mis pastores me enseñaron de esa manera, ¿verdad? Pues yo soy una víctima de esto, ¿verdad? Es una doctrina herética, mis hermanos. Herética significa desviada del pensamiento de Dios, de la doctrina bíblica. Citar un versículo para apoyar un punto bíblico, claro, como hicimos en la analogía, está bien. Claro, es apoyarlo con la palabra, porque decimos, Dios es bueno siempre con sus hijos. Y ahora ellos, ¿qué hacen? Lo citan, lo quieren argumentar ¿con quién? Con Jeremías 29:11. Y la confesión positiva así lo hace, mis hermanos. Miren, voy a resumirle lo que es la confesión positiva para que ustedes no sean engañados o confundidos por ella. Se resume muy fácil. Número 1, ¿qué es? Ver o visualizar cualquier cosa que usted necesite. Yo necesito una casa, entonces me voy allá a Acueducto, veo las casotas así, mío, eso es mío. O como dice Deuteronomio, ¿verdad? Y ahí, ¿te acuerdas, hermano Dago? Estamos hablando de eso. Y van y lo pisan, ¿verdad? Mi pastor antes hacía eso, decía, vayamos allá a pisar ese lugar. No, pero si tiene un dueño, no, lo pisamos porque dice la palabra, ¿no? Entonces, pero usted tiene que empezar a visualizar cualquier cosa que usted necesite, física, financiera. Generalmente tiende a lo material o las cuestiones de este mundo. Por ejemplo, los jóvenes o los que no están casados, ¿verdad? Quieren tener novia, una esposa, entonces visualiza a tu amada, ¿verdad? O a tu amado. Y después, punto número 2, ¿qué hace la confesión positiva? Punto número 1, ¿qué dijimos? Ver y visualizar cualquier cosa que yo pienso que necesito. Realmente es pura material, ¿verdad? Número 2, valide su afirmación en la escritura. Oh, hermano, eso está bien, ¿no?
Veo que está al revés en la forma, pero bueno, usted ya, yo creo que ya lo va entendiendo. Número 2, dice la confesión positiva que valide su afirmación en la Escritura. O sea, encuentre una excusa para tener amarrado a papito celestial. Y de ahí exigirle que cumpla lo que dijo. Y número 3, declararlo. En viva voz, confesándolo, exigiéndolo, como un niño berrinchudo. Un ejemplo rápido es, punto número 1, yo quiero una camioneta de lujo del año. ¿Cuántos la queremos? Pues todos queremos. El que diga que no es mentira, ¿verdad? O sea, todas las queremos. Todas las queremos. O sea, eso es, tampoco seamos hipócritas, ¿verdad? Pero la comienzo entonces, como ellos dicen, la confesión, la comienzo a visualizar. Ya me vi, como dicen, ¿no? Ya me vi, dicen, ¿no? Número 2, busco un texto que reafirme mi pedido para sobornar a Dios. Ahora voy a encontrar Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima de la camioneta solamente. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. Olvidándose del lado B del cassette, ¿verdad? Para los que todavía vivimos en esa época. En el versículo 13 que dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y ¿qué? Los cumplas. Entonces eso se olvidan. Pero buscan el texto para tener a papito agarrado. Decirle, mira, papito, y sobornarlo. Y punto número 3, lo declaro como un hecho. De acá no me vas a mover, Dios. Aquí, esa es mi camioneta. Ya fui a la agencia, la vi y hasta la conducí. Y me fui hasta la casa. Aunque no tenga ni un centavo para comprarlo. O sea, es un hecho porque yo confío en que el Dios Todopoderoso, que dijo esa promesa en Deuteronomio 28:13, que voy a hacer cabeza y cola y voy a estar encima de mi camioneta, ya con eso. ¿Se da cuenta de lo tonto que suena esta doctrina herética? ¿Se da cuenta? Pero fue la doctrina de moda durante varias décadas. Tomó un gran auge. Pero lo triste es que todavía en las iglesias se enseña esto, pero ya que le ponen otro nombre. ¿Vieron como los de Pare de Sufrir? Se cambiaron el nombre. Son la iglesia de Jesucristo, no sé qué ahora. Pero ya dijeron, no, pues no pararon de sufrir. Entonces mejor le cambiamos de Pare de Sufrir a otra cosa, porque como la gente no para de sufrir, entonces mejor le cambiamos, porque ya se está yendo la gente. Entonces vamos a cambiarle. Eso es lo que pasó. ¿Cuántas veces se necesita para que no funcione, para que uno entienda esto, verdad? ¿Sabe que la mente humana es bien engañosa? Así dice la Biblia, ¿no? De hecho, en Jeremías 17 dice eso. Y hay gente que toda la vida vive en esas sectas, toda la vida engañado por esos falsos pastores, lobos rapaces. Y los tienen ahí. Y todo su dinero, en vez de la camioneta, se va a la camioneta del pastor. Transforman un principio de Dios, de que siempre Él quiere el bien para sus hijos, ¿verdad que sí? Porque eres un padre bueno, un padre perfecto, pero lo transforman en un siempre nos va a bendecir, sea como sea, dale como dale, esté como esté. ¿Sí me entiende? Y eso no es, así la Biblia no dice. Nunca nos va a pasar nada malo, dicen. Si alguien se enferma en esa congregación, ¿sabe qué pasa? Lo escondían. Hubo una gran, le dicen profetisa, ¿verdad? Le decían, que ella inició ese movimiento ahí en Estados Unidos, el de declarar con fe y que todos sanan. Y ella, adivine qué, se murió de cáncer. Lo estuvo ocultando, y después se murió de cáncer. Son más las veces, miren, mis hermanos, en que nosotros interferimos en los planes de Dios para mal. Dios lo estaba encaminando para bien, porque Él siempre quiere bien, y salimos nosotros, ya con nuestra inteligencia artificial. Ahí salimos,
con nuestros planes, nuestros argumentos, queriendo ser más inteligentes que Dios. ¿Cuántas veces cuando usted está haciendo cosas de tu trabajo, de su familia, lo consulta con el Señor? Pregúnteselo. Te va a sorprender de que es menos que más. Y eso es lo triste, ¿verdad? Porque el Señor, si usted es su hijo, ¿qué mejor consejero que el Señor? Yo digo, ¿no? Es que no me habla. Volvamos al ejemplo del joven pelando la naranja, si quiere. Hay que vivirlo. Hay que vivir esta experiencia. El Señor muchas veces sabe de las cosas que nos van a causar daño y Él intercede antes de tiempo, para que llegado el tiempo nosotros no recibamos ese daño letal. El daño peor es el de la destrucción eterna, mis hermanos, ¿sí o no? ¿Qué peor daño hay que ese? Que pasarse la eternidad alejados de Dios. Y Él intercede en nuestras vidas para nuestro bien. Se sorprendería también de ver las cantidades de veces que intercede para nuestro bien. Si no, pregúntele a Job. ¿Te acuerdas de Job? Y yo sé que muchos dicen, ay, pero Job, pues, ¿no dijo Dios que era perfecto en todo su andar enfrente de mí? Y hasta se jactaba de Job, ¿verdad? Mira mi siervo Job. Y vemos en Job, si vamos a Job capítulo 1, versículo 20, en la Reina Valera, después de haber sufrido tanta penuria, el pobre hermano Job, se le murieron los 10 hijos, perdió todas sus posesiones, perdió su camionetota, perdió su rancho, perdió su quinta allá en la playa, perdió todo. Los hackers le hackearon las cuentas bancarias y le robaron todo. Job se levantó y se rasgó su manto, porque sí, ¿estaba triste Job? ¿Usted estaría triste? Se rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró ¿qué? Qué increíble. Versículo 20 estoy, 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y cuántos podemos bendecir a Dios en esta situación? Yo no sé si lo haría realmente. 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito alguno. O sea, él entendía que siempre Dios obra para nuestro bien. Él lo entendía. Nunca le echó la culpa a Dios. Aún en medio del dolor, adoró al Señor y dijo palabras ciertas, verdaderas, adorando a Dios en aquellos momentos tan difíciles. Jamás atribuyéndole ningún despropósito a Dios. Pero a lo largo del libro de Job se van viendo ciertas cosillas ahí. Vamos a poner puntitos ahí chiquititos, negros, ¿no? Cierto malestar que quizás Job guardaba muy dentro de su corazón, que ni él mismo sabía, porque se entiende que como que él no sabía, no se daba cuenta. Pero sabemos que Dios no puede ser burlado. Dios sí sabía. Todavía no se manifestaba, porque ¿cómo era Job? Perfecto delante del Señor. Todavía no se manifestaba eso, pero el Señor interpretó que si eso él lo dejaba, quizás crecería y no sería bueno para Job ni para su familia. El Señor lo confronta y lo pone en esa prueba, lo lleva al límite, vamos a ponerlo así. En Job 38:1, en la traducción viviente, dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este? O sea, refiriéndose a Job, que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes. Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo solamente con el poder de mi palabra, todo el universo? Como dicen,
lo puso a Job en su lugar, ¿sí o no? Y le leyó pues toda la cartilla. Eso con el propósito de que de sanearlo, de sanear cualquier manchita, aunque sea pequeña, en Job. Pero para ello debió de permitir que el diablo obrara mal en su vida, ¿verdad? Debió permitir que sus 3 amigos le acusaran falsamente de algún pecado oculto. Pero todo ese sufrimiento dejó salir el veneno quizás oculto que tenía Job y terminaría, ¿qué cosa? Exponiendo eso, para bien de Job. ¿Para bien de quién? De Job. Job 41, seguimos en la traducción viviente, dice, entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. En el versículo 6 dice, luego el Señor respondió a Job desde el torbellino, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarla otra vez. Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón. Es una buena pregunta esta la del versículo 8, Poner en duda la justicia de Dios, la ley de Dios, sus reglamentos, ¿para qué fueron hechos? Como dijimos al principio, ¿para qué fueron? Para nuestro bien. Y lo vas a condenar para probar que nomás yo tengo razón, yo soy inteligente. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puedes tronar tu voz como la suya? ¿Te imaginas que Dios nos diga esto? No, Y termina en el último capítulo de Job, en el 42, si se fija, cómo el Señor lo tenía, ¿verdad? A este Job, y recordemos, a Job, al que era perfecto en todo su caminar. Seguimos en la traducción viviente 42.1. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Yo soy y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. Wow. ¿A dónde lo quería llevar el Señor? A que esté ahí tirado, mal, todos lo odian, todos lo abandonan, no tiene nada y está solo, todo. ¿A eso lo quería llevar el Señor? No, lo quería llevar a este arrepentimiento, a esta humillación ante Él. Luego de este reconocimiento de Job ante Dios, llega el tiempo de restauración y de bendición. El propósito de Dios. Los últimos versículos del 42, yo no lo voy a leer, el del 7 al 17 para el que anota. En el 12, nomás del 12, dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Y nomás citan, Job lo bendijo el Señor más que al principio, porque él declaró, ¿qué declaró? Que no vale nada. Por más justo que él era un simple pecador delante de Dios. Y eso es lo que Job tenía que haber admitido. Y que lo que el Señor trató en su vida. Y qué bueno que Job lo aceptó. ¿Por qué? Porque Dios tenía preparado ya la bendición para esa humillación, hermano. Una regla principal que yo siempre les digo en la Biblia es la regla que el que se enaltece, Dios ¿qué hace? Lo humilla. Y al que se humilla, Dios ¿qué hace? Lo exalta. De ahí se derivan el nuevo nacimiento, la relación de amor con Dios y todo lo demás, mis hermanos.
pero yo no puedo estar altanero, así como que, ay Dios, tú eres mi papi y declaro y confieso que la camioneta es mía, así que me la das, papi. Aquí, en la historia de Job, ¿termina bien o no termina bien? Termina excelente, ¿verdad? Porque ese era el propósito de Dios. Pero repito, muchas veces nos interponemos nosotros a ese propósito bueno de Dios. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo muchas veces, hermano. Hay que tener cuidado. Miremos y reflexionemos en este ejemplo de Job. El ejemplo de Job nos muestra que aún el más justo de todos los hombres tiene que ser probado en la fe. Como dice Pedro, porque la fe es más preciosa que el oro. Debe ser probada de manera más intensa en un fuego purificante, mis hermanos. El fuego de la prueba de la fe que descubre lo oculto. Aquello que tenemos bien guardado en el fondo de nuestro corazón. Y pule y purifica todas estas asperezas, esos todos puntitos negros. Y los hace más puro que el oro más refinado. Ese es el Señor trabajando en nuestras vidas para bien, siempre. El ejemplo de Job también nos muestra la misericordia de Dios, que cuando nos humillamos ante Dios y aceptamos su señorío en nuestra vida, ¿cómo le decimos a Jesús? Señor Jesús, ¿verdad? Él significa dueño Jesús. ¿Se lo entiende así, no? Curios es dueño de mi vida. Es aceptar que Él es dueño de mi vida. Cuando nos humillamos ante Dios, aceptamos su señorío en nuestras vidas y si así siempre, ¿cómo? Nos irá bien. Una historia que confirma que Dios siempre ve por nuestro bien, mis hermanos. La historia de Job. Aun cuando nuestra situación actual no es tan buena como esperamos que sea. Porque siempre, aunque Dios nos dé más de lo que nosotros esperamos, siempre la ambición del hombre no tiene ¿qué? Llenadera. Tiene llenadera. Por eso debemos de entender qué es bueno para nosotros en el Señor. Yo veo al Señor como un cirujano que en medio de una operación para extirpar un tumor cancerígeno al paciente, ¿no? El cirujano debe de cortar con el bisturí. Causar dolor, claro, abrir la piel y llegar al lugar del tumor, seguir con el bisturí, las tijeras, extraer ese tumor donde mora esa enfermedad que puede causar la muerte del paciente. Por eso el trato del Señor es doloroso, dice la Biblia. Al llegar al tumor, pues sí, todo eso que llega y después hasta el cerrar la herida es doloroso. Todo el proceso es doloroso, pero necesario si el paciente quiere ser salvado de una muerte segura. ¿Sí se entiende mejor con este ejemplo, verdad? Del cirujano. Sí, claro, ¿no? Ahora, volvamos para terminar con el pasaje principal en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es el pasaje más popular, dijimos, utilizado por ¿quién? Por los que practican la confesión positiva, ya lo vimos. Así como dijimos que este Dios creador, dicen ellos, ¿no? Hizo todo con la palabra, yo me quiero igualar a Dios y yo también con la palabra lo confieso para obtener de los pensamientos que yo sé que son positivos de Dios, para que obren para lo que yo quiero, el fin que yo espero. El fin que yo espero, yo en mi sabiduría, en mi propia sabiduría, sea cual sea esa sabiduría. Dios puede ser usado entonces así como el genio de la lámpara, ¿verdad? Por nosotros, según ellos. Quieren que los buenos pensamientos de Dios sirvan a sus intereses propios para que sus pensamientos de bien de Dios, que ya saben que Él es bueno, le funcionen en sus propósitos egoístas. Tremendo, ¿verdad? Como la manipulación que podemos causar nosotros mismos en nuestras vidas.
Veremos ahora sí, en el contexto de este versículo 11, que no se dirige a un individuo en particular. No es individualista esta promesa, sino a un conjunto de personas. También, segundo punto, veremos que es una promesa, claro, una promesa de Dios, pero es intergeneracional. No es una promesa para la generación que estaba escuchando a Jeremías en tiempo real. Y no es una promesa así como que generalística tampoco, sino para una generación futura en específico. Yo me pregunto, ¿por qué toda esta gente que se dice de fe no confiesa positivamente algunos otros versículos en vez de aferrarse a Jeremías 29:11? ¿Por qué no vayamos a 2 Timoteo 3:12? Vamos a poner esto en nuestras redes sociales, a ver. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No he visto ninguno que haya puesto esto en sus redes sociales. Este sí es fácil de entender, ¿verdad? Hay una cosa que, ay, qué difícil de entender, hermano. ¿Fue dirigida a quiénes? A los cristianos, a los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. No solo a los de la época del apóstol Pablo, ¿verdad? Sino para todos los cristianos, porque esta es la vida del cristiano, tal como se puede leer ahí en el pasaje. En la palabra de Dios para todos, aquí en el versículo 12, en 2 Timoteo 3, dice, pues todo el que pertenezca a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo? Amén. Y quiera vivir dedicado a Dios, será perseguido, sufrirá de persecución. Este versículo sí lo puede proclamar para usted, mi hermano. Proclámelo, declárelo, confiéselo, este es mío. Súbalo a su perfil. Ore al Señor que se lo cumpla ya. Aquí está, Señor mío, este versículo, 2 Timoteo 3:12. Tú lo prometiste, cúmplelo en mi vida, Señor. Es difícil, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se los notó desganados, ¿verdad? Expliquemos un poco entonces el contexto de Jeremías 29:11, que ya dijimos las dos causas de por qué no aplican para una bendición así como dijimos, ¿no? Jeremías 29, vayamos ahí al pasaje desde el versículo 1 y 2, en la Reina Valera. Miren cómo dice, en el contexto está la respuesta. Estas son las palabras de las cartas que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados o deportados, ¿no? Y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros. O sea, está hablando de la segunda deportación a Babilonia. En Jerusalén habían quedado Sedequías, el rey Jeconías fue el rey que deportaron para allá, ¿no? A Babilonia. Esta fue la segunda deportación. Todavía el templo no fue destruido. Y Jeremías manda esta carta a Babilonia. ¿A quiénes? A los principales, a los líderes del pueblo judío que estaban ¿en dónde? Deportados en Babilonia, llevados en cautiverio. Y les dice justamente lo que leímos. Estamos de acuerdo que en el versículo 11 es parte de esta carta, ¿verdad? Eso le dice, dirigida ¿a quién? Al pueblo de Israel, que había sido deportado ¿a dónde? A Babilonia, por el ejército de Nabucodonosor. No era a un individuo en particular la carta, era al pueblo de Israel, a un conjunto de personas, pero no todos, sino los que fueron deportados ¿a dónde? A Babilonia. Estaban cautivos ahí. Ahora vayamos al contexto posterior, ahí en el capítulo 29, versículo 28. Dice, porque Él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio. ¿Cómo será el cautiverio? Largo. ¿Ese será el fin que esperaban los israelitas deportados a Babilonia? O sea, según el fin que ellos esperaban. A ver, ¿cuál sería el fin que esperaban los que fueron
llevados como esclavos con el yugo de opresión babilónico. Eran tremendos estos babilonios, eran tremendos, ejercían un yugo opresor tremendo en todos los pueblos que conquistaron. Entonces, ¿cuál sería la esperanza de esos israelitas en Babilonia? No, ya sácanos de aquí, ¿verdad? ¿Qué camioneta y qué carro? No, nomás sácame de aquí. Quiero quiero volver a mi pueblo. Es todo lo que te pido, que ya no me tengas a pisándome el cuello con su bota. Me está dando duro. Les aseguro que cuando Jeremías mandó esta carta de parte del Señor, largo será su cautiverio, esto no era lo que ellos esperaban en Dios. Ellos no querían, ay no, aquí me quedo, ni modo. No, ellos querían ser liberados del yugo esclavizante de Babilonia. Deseaban regresar a su tierra en Israel, pero a ellos no les tocaba la promesa de ser liberados del yugo extranjero, de los paganos y malévolos, vamos a decir así, babilonios. A ellos, a esa generación no les tocaba según la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Era una generación futura. En Jeremías, ahora volvamos atrás, Jeremías 29, pero ahora el versículo 10, seguimos en la Reina Valera, dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora sí, en 70 años, cuando se cumplan 70 años, apenas iniciará el proceso ¿de qué? De regreso, de lo que ellos esperaban en sus corazones. ¿Cuántos son 70 años, mis hermanos? A ver, hermanos que pintan canas, es poquito, ¿verdad? Toda una vida, ¿verdad? La gran mayoría no vivimos los 70. ¿Cuántos tienen más de 70? Levanten la mano. Mire, la hermana. Nada más puede decirlo de propia voz, ¿verdad? De experiencia vivida. Toda una vida, ¿verdad, hermana? Toda una vida. ¿Se imaginan cuando escucharon esto? Espérame, que nosotros no nos toca, que vamos a estar mucho tiempo, que 70 años apenas vas a iniciar el proceso de regreso. Y se tardaron, fíjense mis hermanos, hasta el reinado de Ciro de Persia para comenzar el cumplimiento de esa promesa. No lo busquen en Isaías 44, 28 para que anota, dice: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serán edificada y al templo serás fundado. Así como Nabucodonosor fue instrumento de Dios para sus planes y propósitos de Dios, ¿no? Así también otro rey pagano, Ciro, ahora de Persia, que tampoco conocía al Dios verdadero, iba a ser herramienta para los propósitos de Dios. En Isaías 45:4 dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, le dice el Señor a Ciro. Dios obra en amor siempre, mis hermanos. Él es amor. Y el amor siempre, ¿qué quiere? ¿El bien de quién? Del otro. Sin importar cómo es el otro. Ese es el verdadero amor. Por amor a Israel, Dios cumplió su promesa utilizando a Ciro desde el primer año de su reinado. Pero fíjense, no fue que en Nehemías se ve que hasta que ellos llegaron allá a construir, la reconstrucción del templo. Eso dicen los historiadores que fue alrededor del año 450, más o menos, algunas décadas antes de Cristo. ¿Cuándo fue la segunda deportación a Babilonia? En el año 590, póngale por ahí. Casi el 600, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Más de 100 años, ¿verdad? Mucho más de 100 años, 130, 140 años. ¿Qué había en México hace 140 años? ¿Cuándo fue la independencia que ahora estábamos por festejar? Sí, entonces pasaron como unos 210 años, ¿verdad? 214 años, más o menos, ¿no? Estos pasaron casi 150 años. ¿Sí entiende? ¿Y esa promesa se iba a cumplir o no se iba a cumplir? Claro que se iba a cumplir. Entonces, Isaías 29:11, ¿a quién estaba dirigida? A la generación en donde se le iba a cumplir esa promesa. Al grupo de personas que estaba deportada bajo el yugo babilonio y después persa,
que iban a regresar con Nehemías y Esdras para reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo de Dios. Pues simplemente entonces no era para ellos, de los que estaban escuchando. Para ellos había otra promesa, mis hermanos, para los que estaban escuchando a Jeremías, que también ahí está en el contexto. Vayamos a Jeremías 29, versículo, ahora sí busquen Jeremías del versículo 4, 29:4, Reina Valera, al 7. Y dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿A quién se dirige? A todos los que fueron deportados a Babilonia, ¿verdad? Edificad casa, les dice. ¿Qué? Edificad casa y habitadla. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí. ¿En dónde ahí? Babilonia. Y no os disminuyáis. Multiplicaos en Babilonia y no decrezcan ahí. Versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad. ¿De qué ciudad? Babilonia, la ciudad pagana, a la cual os hice transportar, y rogad, suplicad por ella a Jehová, porque en su paz, la paz de Babilonia, tendréis vosotros paz. Wow. Increíble, ¿no? ¿Quién entiende al Señor, verdad? Sí. Son enemigos, son paganos. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué? Las generaciones que quedaron en medio de esa promulgación de la promesa por parte de Jeremías, de esta carta del capítulo 29, hasta el cumplimiento definitivo, ahí con Artajerjes, ¿no? Con Esdras y Nehemías, pasaron, dijimos, 130, hasta 150 años. Unas 4 a 6 generaciones, póngale. Quizás más. Mínimo 5 generaciones. Ya vimos, mis hermanos, que es indiscutible que Dios siempre obra para nuestro bien. Él es un Dios de amor. Y en el amor no hay maldad, no hay malas intenciones, no hay el querer el perjuicio de la otra persona. Ahora, debemos de entender la manera de cómo obra para nuestro bien. Es una cuestión ahora personal suya, de Dios. Como le dijo a Job: ¿quién eres, hombre, no? Para decirme a mí, ¿qué haces? O ¿por qué lo haces de esta manera? Las maneras de Dios son mejores que nuestras maneras. Dígalo. Sí, ¿verdad? Amén. Amén, ¿no? Que sea un sí, sí, ¿verdad? Y si no, no, ¿verdad? No, yo no creo. Yo creo que soy mejor que Dios, ¿verdad? Pensando mis planes. No, sabemos que Dios es mejor que nosotros. Entendamos nosotros que Dios tiene que obrar siempre a nuestro beneficio, porque Él es un Dios de amor. Pero lo debe de hacer en este mundo caído, lleno de maldad, dentro de las multitudes de humanidades que viven aquí, bajo la influencia también exacta del tiempo, porque el tiempo no se detiene, ¿verdad que no? Pasa. El paso del tiempo es un factor que muchos cristianos hemos menospreciado y no hemos entendido bien. Dios nos lo explica a través de sus 2 grandes siervos, Moisés y Pedro. Con Moisés en el Salmo 94, se lo voy a leer en palabra de Dios para todos, dice: para ti, Moisés se refiere a Dios, para ti 1000 años son como un día que ya se va, como unas horas que pasan en la noche. ¿Qué somos los seres humanos? Y después dice, versículo 5, siembras a los seres humanos cada año, de mañana brotan como la hierba crece en la mañana y en la tarde se seca y muere. Esos somos los seres humanos en este proceso del tiempo. Pero Pedro nos dice lo mismo. En 2 de Pedro 3:8, palabra de Dios para todos, seguimos. Dice: no ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como ¿cuántos? 1000 años. Y 1000 años son como un día. El paso del tiempo al Señor no le afecta. Él es el creador del tiempo. Pero en contraparte, a los hombres sí nos afecta.
70 años, 140, 150 años, ¿es mucho? Es bien mucho para nosotros los hombres. Es muchísimo. Pero miren, Pedro nos dice el propósito de ese paso del tiempo. Versículo 9 en 2 de Pedro 3. Seguimos en la palabra de Dios para todos. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. No es que dice que sufran un poco más, que la sufran, porque me gusta verlos sufrir a mis hijos. ¿Cuánto les gusta ver sufrir a sus hijos? Nadie, menos el Señor. Pero lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Aquí otra vez el corazón de Dios revelado a los hombres, a nosotros. Su amor ágape, incondicional, siempre derramándose hacia nosotros, mis hermanos. A los que le agraviamos, a los que le ofendemos. Vamos cerrando. Así como vimos que el tercer ejemplo de Dios obra siempre a nuestro favor, en la analogía de los padres y los hijos. ¿Recuerdan? El tercero, Efesios 6:1 y al 3. Veremos que en el pasaje de Jeremías 29:11 podemos, ahora sí, ahora que vimos que no aplica individualmente, aplicaba a una generación que tenía que regresar de la deportación a Babilonia, ¿verdad que sí? Era una carta personal a los ancianos que estaban ahí deportados en Babilonia. Ahora que ya entendimos el contexto, ¿podemos aplicarlo a nuestra vida en particular? Claro que sí, mis hermanos. Y ahora lo vamos a hacer. Hay varias maneras. Hoy, por falta de tiempo, nomás voy a mencionar la primera que escribí. La única, para que no se desesperen. Vamos a tomarlo de esta analogía, porque también es una analogía. La analogía de regresar a nuestra madre patria. Filipenses 3:20, en la Reina Valera dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En la Vicente Guerrero. No, ¿verdad que no? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta este versículo, porque este es el fin que esperamos, como dice Jeremías 29:11, ¿verdad que sí? Los seres espirituales esperamos que este mundo pase y que su palabra, que nunca va a pasar, se cumpla en esta tierra y en nuestras vidas, en nuestras familias, y que Él venga con gran voz de mando, de voz de arcángel y trompeta de Dios, y venga y nos lleve y nos tome a sí mismos. Y estaremos con Él para siempre, ¿verdad? Eso es nuestro anhelo, nuestra esperanza bienaventurada, lo que más deseamos, ¿verdad que sí? Y yo sé que algunos jóvenes dirán: no, yo me quiero casar antes. Bueno. Pídale al Señor. Pídaselo, pero no confiese de manera positiva. Nomás pídale. Como un buen hijo, una buena hija le pediría. Yo ya me casé y tengo 4 hijos, así que yo ya la hice, dice, ¿verdad? Pero miren, pero antes de regresar a estas moradas celestiales junto al Señor, porque Él dice que Él mismo nos va a tomar a sí mismo. Él va a venir, no va a mandar a nadie, ni a ningún angelito o angelazo, a Miguel, no, Él mismo va a venir y nos va a tomar Él mismo, porque así somos de importantes para Él. Y antes de regresar a estas moradas celestiales que Él mismo preparó, Él mismo fue el arquitecto de nuestras moradas celestiales, debemos de vivir bajo la promesa de ¿qué? De los versículos 4 al 7 de Jeremías 29, nosotros en esta tierra. Esa es la analogía que podemos sacar, mis hermanos, de este pasaje. Eso sí podemos hacerlo nuestro. ¿Cuál era el pasaje? Ahorita lo voy a volver a repetir. Para las generaciones que no verán el cumplimiento de la reconstrucción de Jerusalén y del nuevo templo, la analogía es ¿para quién? No es para ellos, sino es para quién. Para las generaciones que no verán pues esa reconstrucción, o sea, en nuestra analogía, para las generaciones que no veremos el arrebatamiento, el regreso del Señor. O mejor dicho, para todas las generaciones que vivieron durante ¿cuántos? 2000 años. Y quizás no sé cuántas generaciones más hay. Porque yo sé que hay muchos ahora que dicen: no, ya está, nos vamos. Yo mismo pienso que hay una
buena probabilidad que seamos la última generación por toda la maldad y todo el cumplimiento de las profecías. Yo también lo pienso así. Pero, como dice el Señor que vivamos, hoy eso es lo que quiero que aprendan y se lleven eso a sus casas. Como dicen los versículos, ¿cuál? 4 al 7. Y vayamos ahí. Vayamos a Jeremías 29:4 y con eso vamos a cerrar para saber cómo quiere el Señor que mientras tanto, mientras Él cumpla esa promesa de el fin que queremos, Él venga por nosotros. Bueno, ¿cómo quiere que Él vivamos? Lo voy a leer en la traducción viviente, versículo 4, Jeremías 29. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Ahora aplica para nosotros a todas las generaciones de estas durante 2000 años, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice? Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Amén. Esto sí lo podemos tomar ahora sí, ya con este entendimiento para nuestra vida en particular y nuestras familias. Este es un llamado a participar, mis hermanos, de esta promesa, de este pensamiento positivo de Dios para con sus hijos, mis hermanos. No de la confesión positiva de los hombres, ¿verdad? Es un llamado a ser optimistas, aún viviendo en un mundo caído, en la Babilonia moderna, que quizás hasta peor es que la Babilonia de la antigüedad, mis hermanos. Pero los ídolos y los pecados que siguen practicando, ¿qué son iguales? ¿O son iguales? Quizás le cambiaron los nombres, ¿verdad? Nomás. En Mateo 24, el Señor mismo nos pintó el panorama de la historia de la humanidad. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar y se cumplirá. Pero eso no significa que vivamos mirando al cielo, mis hermanos. Ay, ¿cuándo viene el Señor? Ay, Alducin, el hermano, dijo que ya venía y allá ando viendo. Y allá ya ando viendo. Yo también estuve así, mis hermanos. Estaba así todo el tiempo mirando, ya me voy. Y le decía, no, ya no voy a trabajar en esto a mi esposa porque ya viene el Señor. Ya no quiero hacer esto porque no, el Señor. No, ¿para qué casar a nuestros hijos? No, hay que buscarles, hay que orar por ellos. No, si el Señor ya viene. A ver cuándo viene el Señor por nosotros. Él lo ha prometido. Y citan Juan 14:3, ¿no? Vendré y los tomaré a mí. Y esperamos, claro, esperamos en esta promesa del Señor. Es mi esperanza bienaventurada, lo repito. Pero de mientras tanto, debemos de vivir este mundo como Dios manda. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Esfuércense trabajando arduamente, no le flojeen. Recuerden cuántas veces Dios advierte del perezoso en la Biblia. Nomás en Proverbios más de 10 veces. Nomás en el libro de Proverbios. Más de 10 veces. Entre esas, no lo busques, yo se lo digo. Proverbios 13:14, palabra de Dios para todos, dice: el perezoso desea, pero no consigue. El que trabaja duro, logra lo que quiere. En el mundo aplican esto, ¿sabe qué? Carlos Slim aplica esto. Él trabaja muy duro. Y Dios lo bendice porque él, sin conocer, como Ciro o Nabucodonosor, no conocían a Dios, pero aplicaba la ley espiritual. Y es bendecido. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposas y esposos para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Hoy en día dentro de las iglesias cada vez se ven menos casamientos. Estoy hablando dentro de las sociedades, ni que se diga, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Y cada rato los retrasan más y más. Cada rato se casan más. Ya se casan de abuelitos. Y para tener hijos, pues la mujer tiene un ciclo de vida, ¿verdad? No quieren ni tenerlos. Estoy hablando dentro de las iglesias. O nomás dicen, no, yo tengo mi perrito. Ese es tu nieto, papá. O nomás quieren tener uno.
o a máximo como mucho 2. Por cuestiones económicas. Siempre la cuestión económica es lo que siempre sobresale. ¿Se dan cuenta? Según mi experiencia, tú también. Por cuestiones económicas. Y después cuando Dios me bendijo en lo económico, no, ya no es por cuestión. A ver, ¿qué excusa le encuentro al Señor? No, pues no quería tener más hijos. ¿Por qué? Me quitaban el tiempo. ¿Sí entiende? De mi tiempo egoísta que yo quería gastarlo con mis amigotes del bar. De aquellos que yo le practiqué que daban la vida por mí, ¿verdad? Esos amigos del bar. Bueno, ellos. Que por cierto, acaba de fallecer 2 padres de ellos esta semana. Ahí estoy en un chat todavía con ellos. Hombres prominentes de ahí de Monterrey. 2 en la misma semana. ¿No? Y ¿sabe qué hice? Aproveché. Porque en un funeral es mejor que ir, ¿verdad? Que a la fiesta, ¿no? Y ahí les aproveché y les tiré. Pero bueno. ¿Eres cristiano? ¿En quién confías? Con respecto a lo de tener hijos. Durante siglos, las condiciones económicas de las familias cristianas eran mucho peor que en nuestros tiempos. ¿Cuántos saben eso? Pero tenían ¿qué? Muchos hijos. ¿Se dan cuenta? El Señor nos llama a ser como Él es. Un Dios optimista, con pensamientos de bien para todos. Somos llamados a ser optimistas. Esa es la conclusión, como Dios es. Eso es saber esperar en sus promesas. Dios utiliza a su pueblo, mis hermanos, y los usa multigeneracionalmente para que nos establezcamos, construyamos, planeemos, casemos, tengamos hijos y derramemos el evangelio en los corazones de nuestros hijos y oremos para que Dios los use en generaciones futuras también. Si seguimos orando por este mundo que cada vez se oscurece más, y eso lo nos manda el Señor, este mundo que va camino a destrucción nos pide que oremos por ellos, porque el Señor, ese es el corazón, no quiere que nadie se pierda. Ese es el optimismo cristiano que el Señor quiere sembrarnos en nosotros. Oren por los de esta ciudad, oren por ellos también, no solo por sus hijos y por sus familias y por su bienestar. Oren por ellos también, porque yo a ellos también los amo y quiero que se salven también. El yugo de opresión de Babilonia, sácame de este yugo. Ya ven pronto, Señor. Sí, yo voy a llegar, voy a cumplir mi promesa, pero quizás a ti no te toca esa promesa. Entonces, ¿qué promesa nos toca? Versículos 4 al 7. Ya saben, debemos de trabajar, echarle ganas, multiplicarnos, a nuestros hijos enseñarle el evangelio y que ellos también formen familias fuertes, con fuertes fundamentos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Has hecho con esta palabra que entendamos el cómo vivir como según tus propósitos. Ya entendimos que querer vivir según nuestros propósitos, de nuestros antojos y confesarlos a nada llevan. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos consuelo, en tu palabra encontramos la verdad, encontramos dirección y el camino que rectifica nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque en esta palabra, Señor, ahora sí, yo me sujeto en esa palabra. Acepto esta promesa que tú nos has dado de multiplicarnos para que nos vaya bien en donde quiera que tú nos hayas exiliado, hayas enviado en esta tierra, mi Dios. A donde quiera que estemos, Señor, tú nos has puesto ahí con un propósito, el de construir, edificar, prosperar, fortalecer a nuestras familias, a nuestros hijos, multiplicarnos y no decrecer. Señor, tomamos esta promesa para nosotros y también seguimos en la esperanza bienaventurada de esperar tu regreso. Gracias, Señor, por estar en este orden, porque ya no nos va a hacer desviar ni a la derecha ni a la izquierda con estas falsas doctrinas y estas malas interpretaciones.
Señor, te damos gracias. Bendice y llena de sabiduría y de tu amor inagotable, sigue derramando en cada corazón de cada hermano para que sigamos prosperando en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.